buenas a todos a Desvelando el Tesoro Hallado. En el anterior vídeo vimos cómo Dios creó todas las cosas, todo el universo. Él dijo por medio de su palabra y existió. Ahora vamos a ver la creación de la tierra en detalle. Entonces vamos a leer bastantes versículos de Génesis 1. Entonces comencemos. Entonces ahora vamos a leer Génesis 1:2 para ver que la tierra ya existía pero que no había nada. Entonces vamos a leer la versión Nueva Traducción Viviente, que dice así: La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces, vemos que la tierra estaba desordenada, era prácticamente, estaba toda llena de agua y sin ningún orden, no había nada, solo había agua, todo estaba cubierto de agua. Y estaba lleno todo de tinieblas, solo había oscuridad, no había luz. Entonces, antes de comenzar la creación en detalle, hay que comentar que la creación en Génesis 1 y 2 sigue un recurso literario llamado quiasmo, que consiste en que, en este caso, cada día de la creación es paralelo a otro. Aquí el día 1, por ejemplo, es paralelo al día 4, y van en escala ascendente el día 2 al 5, el día 3 al 6, y al final culmina en el día 7º, que es muy importante, y lo veremos más adelante. Pero hoy nos vamos a centrar en los primeros 6 días de la creación, y nos quedaremos en el 6º. Entonces, vamos ahora ya a comenzar el relato de la creación en sí. Entonces, vamos a ver lo de que Dios dijo y existió. Entonces, vamos a leer Génesis 1:3 al 5 para ver el primer día, que es la creación de la luz. Entonces, dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. Entonces vemos que Dios no solo crea la luz en este pasaje, sino que también crea el tiempo, establece el día. Y el día, aquí, según esto, vemos que el día es una noche y una mañana. Aquí se dice tarde y mañana, pero básicamente es un periodo de noche, de oscuridad, que es lo que vemos ahora. Hay un periodo de oscuridad y luego un periodo de luz, que es el día. Entonces vemos eso. Y vemos que la luz no existía. Y vamos a ver que algo que se repite todo el rato en la creación, que Dios todo lo que crea dice que es bueno, para luego culminar ya diciendo muy bueno. Entonces vemos eso. Ahora vamos a ir con el segundo día para ver la creación de los cielos. Los cielos es lo que vemos es el firmamento, lo que vemos en el espacio, por así decirlo. Son lo que vemos de las nubes, el sol que vemos desde donde estamos, también la luna que vemos desde el firmamento y algunas estrellas. Entonces vamos a ver esa creación del día 2. Luego dijo Dios, estamos en el versículo 6, haya un firmamento en medio de las aguas, para que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Al firmamento llamó Dios cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Aquí es curioso destacar que en el firmamento que Dios crea, por así decirlo de alguna manera, también hay aguas. Y esto es interesante destacarlo porque lo vemos en las nubes, que es de donde sale la lluvia. Y también las precipitaciones y todo eso. Y vemos también que
que vemos que el firmamento sería también la atmósfera, o sea, el aire y todo lo que hay. Y luego las aguas de abajo vamos a ver que son lo que conocemos como mares y océanos. Y vemos, también es curioso, que Dios a cada cosa que crea le pone nombre. Y aquí de nuevo vemos también que un día es una noche y una mañana. O sea, aquí dice tarde y mañana, pero es un periodo de luz y un periodo de noche, de oscuridad. Entonces ahora vamos con el tercer día. Y vamos a ir a Génesis 1:9 al 10 para ver la creación de la superficie terrestre seca, porque antes solo había aguas, o sea, no había superficie terrestre seca. Entonces vamos a leer. Dijo también Dios, reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, para que se descubra lo seco. Y fue así. A la parte seca llamó Dios tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares, y vio Dios que era bueno. Entonces vemos aquí en la primera parte del tercer día que no había superficie terrestre seca por donde vivir. Entonces aquí Dios lo que hace es descubrir parte de la superficie para que haya superficie seca, para que haya lo que se llama superficie terrestre, así sin más, sin agua. Y vemos también que el resto son los mares y océanos, lo que está cubierto de agua, la superficie que está cubierta de agua. Ahora vamos a ver la segunda parte del tercer día, donde Dios crea las plantas. Vamos a ir al versículo 11 al 13, dice así: Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su especie. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del tercer día. Entonces vemos que el tercer día acaba con Dios creando las plantas, y vemos tres tipos de clasificaciones de plantas. Vemos las hierbas verdes, o sea, son las hierbas que solemos pisar a veces en los parques y todo esto, o en los campos. Luego están las hierbas que dan semillas, son las hierbas que dan plantas así que dan semillas. Y luego están los árboles que dan frutas. Y vemos que eso corresponde a, por ejemplo, a árboles como los manzanos, de los que se recogen las frutas que solemos comer. Entonces, es importante destacar que Dios crea todo de manera ordenada. Ya desde el principio hay una gran diversidad de especies de plantas, ya hay mucha diversidad. Ahí vemos que también que las plantas que tenemos y que ahora vemos que tienen un aspecto bueno. Vemos las frutas, las verduras y muchos alimentos vegetales que comemos. Ahora vamos a ir al cuarto día para ver cómo Dios creó el sol, la luna y las estrellas. En el texto bíblico no lo llama sol y luna porque el autor de Génesis, Moisés, en su época se adoraba al sol y a la luna. Entonces es muy probable que las llamara lumbreras en vez de por sus nombres que tienen ahora. Entonces vamos al versículo 14 al 19. Dijo luego Dios: haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, y sean por lumbreras en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara en el día, y la lumbrera menor para que señoreara en la noche. E hizo también las estrellas. Las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, señorear en el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Entonces vemos que hay dos lumbreras, el sol y la luna. La lumbrera mayor es el sol, que alumbra durante el día, y la lumbrera menor es la luna.
que alumbrar durante la noche. Entonces vemos que es curioso, pero en el primer día la luz ya existía, y luego en el cuarto día Dios parece que crea como una fuente de luz, ya por así decirlo, definitiva. A ver, esto da para teorizar, pero lo que es concreto es que el sol ya existía y la luna también, y que no tenían sus funciones de alumbrar, y que en este momento es cuando Dios le da las funciones de alumbrar. O la otra opción es que Dios creara el sol y la luna ya de nada para que alumbraran. Entonces hay esas dos opciones, pero esto no se puede confirmar. Entonces lo que destacamos aquí es que Dios establece el sol y la luna como lumbreras, para alumbrar en el día y la noche. También es interesante destacar que son las marcas hacen de marcas de los días, de los años y de las estaciones. Hace falta ver cómo las estaciones son las estaciones, los meses, y todo esto son la rotación de la Tierra o la rotación de la Tierra alrededor del Sol o de la Luna. Esto que solemos estudiar en primaria y secundaria. Entonces vemos esto, que son marcas para los días, y también para los años y estaciones. Y es interesante destacar también que Dios crea las estrellas. No se sabe si Dios las crea en ese momento justo y las pone en el firmamento. O sea, estos astros Dios los crea en el espacio, pero se pueden ver desde el firmamento, desde lo que nosotros llamamos cielo. Y entonces es muy probable que las estrellas aquí se afirmara que ya existían, pero que Dios las había creado también. O la otra opción es que Dios las creó en ese momento, pero esto tampoco se puede confirmar. Es normal que muchas cosas de la creación no estén 100% confirmadas porque no se especifica, pero lo importante es eso, lo de que Dios crea establece lumbreras. Entonces vamos a ver ahora el quinto día para ya ir acabando, y vamos a ver cómo Dios ahora va a llenar los espacios que formó. En el cuarto día Dios estableció lumbreras para alumbrar, o sea, esto es paralelo al primer día, pero ahora en el quinto día Dios va a llenar los mares y los cielos de animales. O sea, la parte aérea, por así decirlo, de animales. Entonces vamos a ver el versículo 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y los bendijo Dios diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Entonces vemos que en el quinto día Dios llena estos espacios, el mar y los aires, o sea, el cielo en sí. Y vemos que las aves y todo ser alado, animal alado, es para que vuele, tiene la capacidad de volar en el aire. Y luego están los seres marinos, en general peces y otros monstruos marinos, que nadan por los mares y por el agua. Entonces vemos esto, y Dios los bendice para que se multipliquen y se reproduzcan y prácticamente llenen la tierra. Y vamos ahora a ver el sexto día, que es en el que nos vamos a quedar. El sexto día, en los próximos vídeos nos vamos a ver más en detalle, pero ahora vamos a acabar cómo Dios llena el espacio que creó de la superficie terrestre seca, para que haya ahí también criaturas vivientes. Entonces vamos a leer los versículos 24 y 25 para finalizar. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias... Bueno, esta versión no la vamos a leer la versión Nueva Traducción Viviente, que dice así: entonces Dios dijo: que la tierra produzca toda clase de animales,
que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Dios vio que esto era bueno. De nuevo, Dios recalca que todo lo que crea es bueno, así haciendo un análisis de lo que crea. Entonces, vemos que... Bueno, antes me olvidó decir que los seres acuáticos y las aves salen del... Dios las crea a partir de las aguas. Y ahora vemos como Dios crea todos los animales terrestres según su especie, o sea, ya desde el principio hay mucha diversidad, o sea, esto ya es... O sea, es imposible tratar de compatibilizar el evolucionismo con el relato de la creación porque son incompatibles, una niega a la otra. Entonces, vemos esto, que los animales terrestres salen, bueno, más bien Dios los crea a partir de la tierra. Y esto es muy curioso también, o sea, yo no me había fijado esto antes de estudiar esto en profundidad. Y vemos que de animales terrestres hay animales domésticos, animales salvajes y animales pequeños, que se referirán a los mamíferos pequeños y a insectos, generalmente, me imagino. Entonces vemos que ya desde el principio también estos animales tenían la capacidad Dios les dio la capacidad de tener crías a su imagen, o sea, son su especie, de reproducirse a su semejanza, a los animales. Y vemos cómo esto continúa ahora. O sea, también quiero destacar que viendo esto tenemos que admirar más la naturaleza que tenemos, lo que Dios ha creado. Y tenemos que admirar más todas las criaturas que Dios ha creado y también cuidar de la naturaleza, aunque esto vamos a verlo en los siguientes capítulos un poco, de cómo tenemos el deber de cuidar la naturaleza. Hasta aquí el vídeo, nos vemos en el próximo vídeo donde veremos lo que Dios hizo en el sexto día, además de los animales terrestres. Y hasta aquí el vídeo. Adiós.